Bienvenidos a la 10ª sesión, creo, del seminario Schopenhauer. En esta sección, o sea, en esta sesión, perdón, trataremos los capítulos del 21 al 30. Pues más o menos estamos ya en la mitad estamos en la mitad del segundo volumen. Y bueno, yo he querido montarlo un poco más, digamos, con un hilo más quizá temático, más que seguir propiamente el orden de los capítulos. Um, Esta es una sesión, digamos, relativamente especial porque, bueno, el turno de los ponentes en realidad no es algo que se haya pensado en qué secciones iba a caer, pero justo ha caído en una de estas cuestiones que he estado comentando, tanto cuando me ha tocado hacer ponencia como cuando he estado, digamos, de público. Alguna de estas cuestiones que he ido comentando, que era básicamente la cuestión del materialismo en Schopenhauer. Y, bueno, creo que es una sesión especial porque en general, más o menos, salvo algunas cuestiones, normalmente lo que hacemos es una lectura como muy, o sea, bastante pegada al texto. Y esta cuestión, digamos, que me permite despegarme precisamente un poco del texto y hacer un poco más, no sé si del todo interpretación, pero ya digo, tratar el tema del materialismo quizá con más detalle del que se suele tratar con el que lo suelen tratar los comentaristas. Porque normalmente no suele ser una cuestión a la que se le suele dar demasiada bola, precisamente porque Schopenhauer es un autor que, pues no sé, se conoce principalmente por ser, digamos, entre comillas, parte del movimiento del idealismo alemán. Entonces, bueno, en fin, nadie va a buscar las cosquillas a esto. O si van a buscar las cosquillas, suele ser en la línea de señalar contradicciones. O sea, como el hecho de que algunas de las, digamos, de los planteamientos que hacen en el segundo volumen contradecirían de alguna manera al planteamiento más idealista del primer volumen. Vale. Entonces, tendremos... hola. ¿No es la charla de filosofía? Sí, es... ¿De qué tipos? Bueno, no sé. ¿Cómo arriba? ¿Schopenhauer? Sí. Sí, es aquí. Sí. Vale, no sé. Bueno, total, que en este aspecto será un poco más de interpretación, pero bueno, intentaré conducirlo de tal manera que también nos lleve eh, al menos a los temas mínimos que se supone eh, que se tratan en estos capítulos. Sí que más o menos lo he dividido, la exposición la he dividido en tres, digamos, como en tres temas, tres bloques, aunque propiamente el del materialismo va a ser el que ocupe más. Primero el de materialismo, después el de la teleología, que en realidad está muy relacionada con la cuestión del materialismo. Y luego, por último, la cuestión ya entrando en el tercer libro, la cuestión del sujeto puro y el conocimiento de las ideas platónicas. Dicho ya de paso, porque así me lo quito de encima, ignoro, ignoro. Voy a pasar por alto el capítulo sobre las consideraciones trascendentes acerca de la voluntad como cosa en sí, más que nada porque cuando volvamos primero, ya se han tratado algunas de estas cuestiones, o sea, es decir, hay cierta redundancia. Y luego, como tenemos que volver otra vez a la metafísica de las costumbres, volveremos a ver estas cuestiones que, digamos, resumiendo, tratan sobre la cuestión de la libertad metafísica de la voluntad y la necesidad física del fenómeno, por un lado, y por otro, algo que veremos en la última sesión que tendremos, que será para finales de junio,
que es la cuestión de la magia y en fin, de la hipnosis y demás. Esto hablará Adrián sobre ello. Y ya digo, como se va a ver, es algo que se puede omitir. Vale. Como es un. Como también digo que es un argumento bastante complejo, voy a leer más de lo que suelo leer. Así que nada, dicho esto, empiezo. Bien. Um, el, el primer capítulo, o sea, es una cosa curiosa porque de la anterior sesión quizá hubiese ido bien que el primer capítulo que tocaba en esta hubiese ido en la anterior, porque es algo así como consideración retrospectiva y vista general. Es decir, hace alusión a los anteriores capítulos. Pero bueno, en cualquier caso tocan este y yo aprovecho también para hacer consideración retrospectiva y bueno, la cuestión. Esto nos lleva al tema de lo que he llamado, como he mencionado en algunas ocasiones, como materialismo idético. Lo he llamado materialismo idético refiriéndome al origen material del intelecto y de la conciencia, que es algo que ahora veremos con el siguiente capítulo, que es sobre el punto de vista. O sea, que se relaciona también con el primer capítulo de este segundo volumen sobre el punto de vista idealista, pero se retoma con el de la visión objetiva del intelecto. Y bueno, decía, le había llamado así refiriéndome a este origen material. Pero propiamente sería más preciso llamarle un materialismo genético o, digamos, un materialismo de las génesis, entendiendo esas génesis como génesis de individuos o seres individuados. En este aspecto, pues Schopenhauer no es nada original al decantar digamos, al decantar o al vincular la cuestión de lo engendrado con la cuestión de lo material. En fin, bueno, en cualquier caso, el concepto de materialismo genético abarcaría al de materialismo idético en la medida que el intelecto y la conciencia son facultades que nacen con el individuo. Otra cuestión ya, que eso sería aparte, sería la cuestión del sujeto mismo, que como estructura trascendental cae fuera de una consideración o una perspectiva genética. En fin, retomamos, me parece que está bien repasarlo, retomamos el hilo del primer capítulo de este volumen, que era acerca del punto de vista idealista. Si lo recordáis, allí en la caracterización que hace de la materia se apunta una especie de triángulo dianológico. La materia sería real respecto a lo empírico e ideal respecto a lo trascendental. Hay otra serie de cuestiones así como más de precisión, ¿no? La materia, dice, solo existe en la representación del intelecto, como materia, digamos, la materia no informada como representación abstracta, de la que pueden predicarse ciertos atributos a priori. Esto hace alusión a uno de los capítulos anteriores, que era sobre los predicables a priori. Y la materia informada, que como representación intuitiva tendría propiedades predicables conforme a la experiencia, es decir, a posteriori. La materia no informada solo es representación abstracta, señalo, porque a diferencia de la forma, que puede en la intuición genial ser esencia sin existencia, no puede haber existencia sin esencia. Hay una cierta asimetría en la relación de ambos términos. Y bueno, lo que se ha dicho vale también para la materia informada como cerebro. Lo que nos lleva a una paradoja que ya se ha comentado, que es el hecho de, siendo la representación, función e imagen del cerebro, el cerebro es el mismo representación, es decir, intelecto hecho objeto. Y habíamos, bueno,
Y habíamos comentado el hecho de que Borges se hace eco de esto en un escrito, ahora no recuerdo en qué obra, pero el caso es que fui a mirarlo, pues salió la discusión, ahora no recuerdo, hace ya algunas sesiones. Salió en la discusión que, bueno, en fin, recordábamos, pero no recordábamos exactamente cuál es la crítica. No voy a entrar en la crítica que hace, o sea, en detalle en la crítica que hace Borges, pero sí que doy una respuesta, porque ya digo, la crítica de Borges de alguna manera señalaría un supuesto dualismo en relación a cómo trata la cuestión del idealismo y del materialismo. Y a mí me parece, digamos, como una crítica poco precisa. Aunque es cierto que Schopenhauer da cierta prioridad al polo subjetivo del conocimiento, porque es precisamente partiendo del sujeto que se descubre la idealidad trascendental del mundo. No hay que confundir la prelación que se da, digamos, entre los dos polos con un subjetivismo. Es decir, en Schopenhauer no hay propiamente una distinción real entre el mundo en mi cabeza y el mundo fuera de mi cabeza. Lo que de alguna manera está ahí, ¿no? O sea, lo que sería simplemente que la circularidad entre sujeto y objeto impide introducir un dualismo. O sea, lo que Borges llama el cerebrismo de Schopenhauer no es más que una visión objetiva del intelecto que no deja de ser complementaria a la visión subjetiva. O sea, la visión del intelecto a partir de la conciencia, en lugar de a partir de la causalidad. Esa es la visión objetiva. Así, decía, conocer objetivamente el cerebro es tener una imagen de mi cerebro en la imagen de mi cerebro. Es decir, que más que una cuestión de dualismo, es una cuestión de recursividad. Y la recursividad no necesariamente implica doblar el mundo, que es supuestamente lo que critica Borges. Entonces, bueno, de forma más o menos resumida, Schopenhauer lo que viene a señalar en este segundo volumen es que el intelecto está ligado a un órgano. Como la voluntad del individuo viviente está ligada a su vez al organismo, o desde un punto de vista, digamos, más amplio, la voluntad cósmica estaría ligada al mundo en su totalidad. De esto último depende, de hecho, la redención en Schopenhauer. Dicho de otra manera, el intelecto perece con el cerebro, la voluntad individual perece con el cuerpo y la voluntad cósmica perece con el mundo. Y entonces, así como hablamos de las condiciones de posibilidad del conocimiento, condiciones que serían trascendentales a la existencia, hablaríamos de condiciones de posibilidad de la individuación que serían inmanentes a la existencia. Con esto, ya digo, Schopenhauer intentaría compensar esa prelación que hay de lo subjetivo sobre el objetivo. Entonces, acotando, tendríamos que no puede conocerse objetivamente la cosa en sí, dado que la representación es siempre fenómeno, pero tampoco puede conocerse subjetivamente como tal, puesto que la representación conserva en ese caso la forma del tiempo. Ahora bien, la cosa en sí se presenta en nuestra conciencia primero y fundamentalmente como voluntad. Lo que en la conciencia de las otras cosas es cualidad oculta, es voluntad en la autoconciencia. Lo que interiormente se presenta en la autoconciencia como afección de la voluntad, exteriormente aparece en la conciencia de las otras cosas como acto de voluntad. Nuevamente, y ya como se ha dicho muchas veces ya a lo largo de las sesiones, la voluntad es la menos mediata de nuestras representaciones, pero sigue siendo una representación. Y como
y como lo conocido, bueno, y como conocido de lo cognoscente, lo vimos en la anterior sesión, la voluntad no es ni puede ser mera función cerebral. Por esa propia estructura, digamos, acaba ligando y descartando una cosa y la otra. Entonces, es en virtud, ¿no? De hecho, de todo esto que se toma la voluntad como paradigma para, de alguna manera, o sea, por decirlo de alguna manera, para una hermenéutica del mundo. Pero bueno, no me desvío. La cuestión es que la consideración objetiva del intelecto toma el intelecto como producto de la naturaleza para evitar el error de tomar la naturaleza como producto del intelecto, que sería, digamos, como la idea del idealismo empírico, que es el que se supone que viene que viene a corregir de alguna manera el idealismo trascendental. Bien, entonces, claro, son cosas de precisión y son cosas incluso que se podría decir sorprendentes, ¿no? Entonces, bien, la filosofía, aunque ha de partir de una dianología, no puede construir una ontología a partir de la dianología. Es más, como tal, no puede construir una ontología en absoluto. Es decir, Schopenhauer, ya hemos visto en otras sesiones que rechazaba el término estética, rechazaba el término ética, aunque luego obviamente se van usando aquí y allá y se van retomando aquí y allá, pero se rechazan por, digamos, por cuestiones conceptuales. En el caso de ontología pasaría exactamente lo mismo. Es decir, la ontología trata de hacer una teoría del ser a partir de lo que le da la dianología, cuando, habiendo acabado el trabajo de la dianología, lo único que se podría hacer desde el punto de vista de la filosofía sería hacer una hermenéutica de lo que da la experiencia. Y eso pasa, a su vez, también por el trabajo que hace por el trabajo que hace las ciencias. Bien. Entonces, bueno, lo que vemos aquí. Lo que vemos aquí en el fondo es que el materialismo eidético o genético, como queramos llamarle, sería necesario para evitar caer en el idealismo empírico, decía. La visión objetiva del intelecto consiste, por tanto, en la contraparte empírica, genética y científica de la consideración a priori, fáctica y filosófica del intelecto. Precisamente porque, como señalará Gilbert Simondon, lo trascendental supone una separación entre las condiciones de posibilidad del conocimiento y las causas de existencia de lo individuado. Es la distinción entre cosa en sí y fenómeno la que hace necesaria esa separación anterior y esa complementariedad posterior. Recordemos, y es importante, ya digo, es importante mantener esta cuestión presente. Recordemos que la cosa en sí no es causa física, sino que es el sustrato metafísico que aparece en la representación en ocasión de una causa física. Bien, después de esta retrospectiva a ese primer capítulo del volumen, ¿cómo aparece el intelecto en una visión objetiva del mismo? Bien, el intelecto aparece, decíamos, como un producto de la naturaleza y más concretamente de la evolución. Es una respuesta a las necesidades que acompañan a la vida animal, fundamentalmente a la necesidad de conocimiento, que proviene en última instancia de una individuación que crea seres aislados. Nótese que la individuación, al mismo tiempo, proviene de la mirada del sujeto. Es decir, ambas perspectivas se mantienen aunque no se puedan reconciliar. Lo que decía no contradice lo anterior, porque no hay propiamente resolución, sino que hay circularidad. En cualquier caso, si el intelecto es una función del cerebro,
el cerebro es un órgano de la voluntad que es creado por la naturaleza para que el organismo capte sus siempre interesadas relaciones con el entorno. Pero, claro, ahí el punto es las consecuencias imprevistas del desarrollo del cerebro y, digamos, el hecho de que aparezcan representaciones con cada vez más claridad en la conciencia. Y, bueno, básicamente se pueden recoger bajo la rúbrica, digamos, de alguna manera, de la liberación. Es decir, el intelecto se va liberando del servicio de la voluntad a medida que crecen sus fuerzas, y básicamente eso se traduce en que primeramente se hacen posibles afecciones sensoriales que no sirven a la voluntad, pero que tampoco la mueven. Esto es importante para el tema de, ya digo, es el fundamento de la experiencia estética en Schopenhauer y también el origen del arte. Y asimismo nace la razón que permite con las representaciones abstractas ampliar el horizonte de acción más allá del presente. Y aquí, ya digo, estaría la cuestión de que permite pensar, esas representaciones abstractas permitirían pensar por primera vez el mundo y la totalidad de la experiencia. Y aquí estaría propiamente el origen de la filosofía. Ambas cosas, consideradas desde este punto de vista, digamos, materialista, serían un derroche de la naturaleza. En ambas cosas se dan de forma muy excepcionalmente. Y digamos que en ambas se produce exactamente lo mismo, que es el hecho de una depuración del sujeto y correlativamente una depuración del objeto, digamos, de aspectos que tienen que ver con la universalidad. O sea, perdón, con la individualidad. Precisamente yendo en dirección de la universalidad. Y bien, decía, de manera recíproca, así como el materialismo genético impide que el punto de vista idealista degenere en un idealismo empírico, pues sin materia no puede haber realismo. El idealismo trascendental impide que el punto de vista materialista degenere en un materialismo sustancial, o sea, en un materialismo de la sustancia. Ya hemos visto cómo aparece la conciencia desde el punto de vista materialista. Entonces, la pregunta es cómo aparece, la pregunta sería cómo aparece la materia desde el punto de vista idealista. Bien, la materia sería objetivamente lo que la causalidad subjetivamente. Esto es, condición de posibilidad de conocimiento. No es objeto de conocimiento como tal, como tampoco lo es la causalidad. Y bueno, en fin, toda una serie de desarrollos que hace de esta misma idea, ¿no? La materia es la inmediata visibilidad de la voluntad, que no obstante nunca es visible inmediatamente. Es decir, que la materia se supone. Más que nada porque en la serie temporal la materia siempre aparece informada. Es decir, no hay forma de sustraer la materia de esa serie temporal y ver cuáles serían sus cualidades. Al final, digamos, conviene o convendría ver la cuestión de la materia. De hecho, él hace en algún momento esta analogía, ¿no? O sea, la materia sería el lienzo sobre el que se pintan las formas del mundo, y siempre se pintaría por encima. Es decir, nunca vemos el lienzo en blanco. Otra forma de expresarlo sería decir que intuimos a través de la materia, pero nunca la materia. Entonces, ya de forma, digamos, para digamos, concluir con esta cadena de razonamientos. El error fundamental del materialismo sustancial consiste en atribuir una existencia independiente del sujeto a la materia. Lo que se ha venido a llamar
digamos, en la modernidad, un realismo ingenuo. Y además, el otro error sería sostener que bastaría una analítica de la composición y combinación de la materia para explicar el origen temporal de las formas, lo que se ha venido a llamar un reduccionismo. Bien, entonces, claro, evidentemente ni una cosa, o sea, es decir, ni la cuestión del realismo, o sea, ni el realismo ingenuo ni el reduccionismo tendrían algún tipo de cabida en el planteamiento de Schopenhauer, pero sobre todo, digo, respondiendo ya al tema del reduccionismo, tendríamos que claro, en efecto, para Schopenhauer no podría ser de ninguna de las maneras que la combinación y composición de la materia pudiese explicar el origen temporal de las formas, puesto que las formas que aparecen en el fenómeno están siempre fuera de la cadena causal. O sea, están. Es como. Decía, es como el caso de la materia. Es algo que estaría, digamos. Estaría como condición. Se podría decir que estaría como condición. Aunque, ya digo, el estatuto de las ideas, de cómo se arreglan, sería en general como paradójico, en el sentido de que en algunos momentos se habla de, de la naturaleza como, de alguna manera, haciendo un descubrimiento feliz de las formas, digamos, naturales en el curso de su evolución, y eso sería, de alguna manera, una forma de hacer una interpretación materialista del asunto. Pero por otro lado, desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista trascendental, eso no tiene, o sea, quiero decir, eso no se puede reconciliar de ninguna manera, porque ya tendrían que estar, digamos, dadas o confirmadas, puesto que son la objetividad perfecta de la voluntad. Entonces, bien, ya decía, ¿no? Pues en todo caso, de lo único de lo que puede darse cuenta no sería propiamente el origen temporal de las formas, sino del origen temporal de los individuos y de sus poderes o facultades, que es justamente lo que se está haciendo en relación al intelecto. Bien. Para matizar, añado que esto ya digo, es una cuestión de mucho detalle, pero creo que es una curiosidad importante. Que en efecto, claro, en la cadena causal no se puede buscar propiamente una explicación última, porque entraríamos en una regresión indefinida de un término al anterior. Y digo indefinida y no infinita, como podría decirse, y de hecho Schopenhauer dice, pero bueno, insisto, digo indefinida y no infinita, porque Schopenhauer, más adelante en los Parerga, sobre todo los Parerga, intentando acomodar los hallazgos científicos de su época, ya contemplaba que hallásemos un primer término de la serie. Ahora bien, podemos pensar en el Big Bang, de hecho. Ahora bien, ese primer término no será una primera causa, sino un primer efecto. Con lo que se puede llegar a un Big Bang, pero ese Big Bang es totalmente impensable o inexplicable porque se trataría como primer efecto de un efecto sin causa. Es decir, podrías llegar hasta allí, pero allí te quedarías. Es decir, no podría haber una explicación para propiamente el origen del universo desde un punto de vista materialista o genético. Entonces aquí toparíamos con los límites de lo que puede decirse desde el punto de vista del principio de razón suficiente. Vale, con esto se completaría, digamos, todo este repaso por la cuestión del idealismo y el materialismo. Como decía, me salto el capítulo este dedicado
dedicado a las consideraciones trascendentes sobre la voluntad como cosa en sí, porque van a volver a aparecer estos dos temas en sesiones posteriores. Tras esto vienen otros dos capítulos que han de leerse juntos, que es el capítulo que dedica a la teleología y el que dedica a el instinto y el impulso artesano. Bien, la consideración sobre la teleología es doble también. Desde el punto de vista de la materia, la teleología es inexplicable. Precisamente por aquello de que desde el punto de vista del principio de razón suficiente, todo han de ser, o sea, quiero decir, puede haber más desproporción entre las causas y los efectos, pero todo lo que hay es causalidad eficiente. Entonces, decía, desde ese punto de vista la teleología es inexplicable. Pero desde el punto de vista del intelecto, aquí es donde habría que encontrar, de hecho, la explicación. Desde el punto de vista del intelecto, la regularidad de las formas proviene de la intuición del espacio y la finalidad de la forma proviene de la reflexión sobre la relación de medio y de fin que mantiene tanto el órgano con el organismo como el motivo que mueve la voluntad con la acción que realiza. Entonces, ya digo, desde este punto de vista, casi como que se apuntaría a una cierta biología filosófica, por llamarlo de alguna manera. Schopenhauer, digamos, encontraría en la voluntad una solución, o al menos una manera de aproximarse a esta cuestión, dejémoslo en una solución, a lo que en biología se conoce como el problema del diseño aparente. Puesto que sería la voluntad la que aportaría el principio organizativo, es decir, el plan corporal, pero también pues, cuestiones de relación, pongamos entre los individuos, pongamos el dimorfismo sexual o yo qué sé, porque construyen el nido las aves, etc. Bien, decía, la voluntad aporta un principio organizativo y entonces se podrían leer desde esta perspectiva los órganos como las propias relaciones que se dan entre los individuos. Decía, así, el cerebro sería, por ejemplo, la voluntad de conocer intuida objetivamente, los genitales serían la voluntad de procrear, etc. Sí, se podría hacer una consideración de todos estos órganos pensados como voluntad de lo que sea. Y así como el órgano se puede plantear de esa manera, el individuo se vería desde esa perspectiva justamente como voluntad de vivir intuida objetivamente. Es decir, podría pensar casi como voluntad de una función. Solo que aquí hablamos efectivamente de dos escalas distintas. Aquí, pues, efectivamente a nivel individual sería vivir, la función que englobaría el resto de funciones orgánicas. En cualquier caso, la insuficiencia del principio de razón suficiente y de la ciencia que se basa en él se hace patente a medida que la claridad de los fenómenos de la voluntad aumenta. Sucede, efectivamente, con una mayor complejidad de los fenómenos que se dan en la naturaleza, se hace más necesaria una consideración teleológica. Es decir, la biología llamaría o sentiría la necesidad en su propio seno de una biología filosófica, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, digo, hablamos volviendo a cuestión de matiz, efectivamente hablamos aquí de la biología y no propiamente de la física, porque en el caso de la física, la naturaleza no es objetiva, o sea, no es objetiva todavía en individuos, sino que es propiamente, su objetivación es propiamente la mera actividad de una fuerza. Y por tanto, la finalidad todavía se plantearía o se tendría que pensar de una forma problemática y quizá totalmente infructuosa. Y bueno, lo mismo que se ha dicho de la biología,
habría que decirse la psicología también, precisamente por aquello de la escala, digamos, de complejidad, ¿no? Y bueno, resumiendo, porque propiamente habla de la crítica que hace Spinoza, sobre todo de la crítica que hace Spinoza a la teología. Bueno, ya digo, no entro en detalles, más que, pues, si caso hacer un apunte sobre la conclusión a la que llega, y es básicamente el hecho de que toda la crítica que se ha hecho anteriormente a la teleología ha sido precisamente por su vinculación con la teología. Y que justamente por eso, o sea, la teleología solo podría ser imputable como instrumento de una teología especulativa. Es decir, si sirve para afirmar que lo captado por el intelecto, ese orden y esa regularidad, esa finalidad de la forma, es el producto a su vez de un intelecto. Digamos, en la representación digamos, tradicional sería un intelecto divino, creador, etc. Decía, estrechamente vinculada a esta reflexión sobre que la teleología sigue la consideración del instinto y del impulso artesano. En la caracterización que hace Schopenhauer, el instinto aparece como un aspecto del carácter de la especie que conduciría a una única solución determinada que anticipa el futuro, satisfaciendo necesidades y fines de los que no conoce nada el animal. Decíamos, la construcción una construcción del nido, realmente, digamos, en ese punto de la cadena evolutiva, el animal no conoce por qué está haciendo, porque está construyendo el nido. Sin embargo, prepara los materiales y efectivamente lo construye. Y sería, digamos, un aspecto del comportamiento que estaría ya, o sería característico, intrínseco, como queráis llamarle, al carácter de la especie. En el instinto, y él hace hincapié en esto, sobre todo en las obras del impulso artesano en la voluntad que todavía carece de conocimiento, se ve un comportamiento claramente teleológico que además, decíamos, estaba presente, volviendo a la cuestión de considerar las funciones orgánicas, es un tipo de anticipación de futuro que también estaría presente en la constitución del cuerpo del individuo y que nos muestra, tanto en el aspecto, digamos, digamos, orgánico, corporal, como desde el punto de vista de la conducta o el comportamiento, nos viene a mostrar la idealidad, o sea, viene a ser otra muestra más de la propia idealidad del tiempo. Bueno, en fin, con esto se concluiría los capítulos dedicados al... bueno, todavía no. Aún queda un último, pero con esto que sigue se concluirían los capítulos de lo que sería el segundo libro y entraríamos en el tercero. Ya digo, este segundo libro acabaría con una caracterización general de la voluntad como cosa en sí, pensada como voluntad de vivir, y de alguna manera, aunque efectivamente si tenemos que ver la relación entre el primer volumen y el segundo volumen, hay como una especie de trama, es decir, que realmente el hilo conductor se establece del primer volumen, entonces vuelve, no sé, sería como una especie de punto de cruz, si le queremos llamar de alguna manera. Va de alguna manera mantiene el hilo, es el primer volumen, pero va yendo y va haciendo zigzag y volviendo. Entonces, claro, leyendo el segundo volumen, algunas cuestiones pueden quedar de forma, o sea, un poco escalonada, más que continua. Y en este último
en este último capítulo dedicado al segundo volumen, de alguna manera deja a un lado, porque ya digamos, está suficientemente hablada la cuestión, digamos, o el planteamiento más materialista o genético, y prepara digamos, el tono pesimista necesario para poder hablar de la estética y luego después de la ética. Cada uno que, digamos, pensada, digamos, una como teoría de la liberación y la otra pensada como teoría de la salvación. Entonces, decía, de forma muy sumaria, ¿no? O sea, lo que viene a hacer es preparar el tono para esa liberación que ofrece la contemplación de lo bello. Desde el punto de vista, decíamos, claro, aún con eso, aún como se ha abandonado, digamos, bueno, se ha abandonado, se ha dejado de lado entrar en profundidad sobre cuestiones de este punto de vista materialista, aún así, la forma de caracterización, dado que es una consideración también inmanente, parte precisamente de la materia también. Y desde el punto de vista de la materia, en la vida orgánica, en la que ya se pueden pensar fines, decíamos, la voluntad de vivir únicamente se cuida de la conservación de las especies. O sea, los individuos son un medio para la voluntad de vivir. Y claro, ahí tenés un desencaje de ambas, digamos, de ambos niveles. Para el individuo es todo principio de economía, es decir, las fuerzas justas, los recursos justos, dicho así muy rápido, sufrimiento, crueldad y ser a codazos. Pero para la especie es todo puro despliegue, derroche, precisamente derroche de individuos. Y bueno, digamos, la cuestión, tal como aparecería aquí, es que efectivamente, si hablamos de como la voluntad de los órganos, la voluntad del individuo, ahora llegaríamos a la voluntad propiamente cósmica, y es que en efecto lo que se mostraría es que la voluntad cósmica quiere ese derroche, es decir, quiere ese derroche aún en detrimento de los individuos. Entonces la pregunta que aparecería, la pregunta que aparecería sería el para qué. ¿Qué resultaría de esa conservación en el fenómeno de las ideas platónicas? Que es propiamente de lo que se preocupa, de lo que se preocuparía, hablando, aquí se habla un poco con el como sí, porque obviamente no tiene mucho sentido personificar la voluntad, pero en fin, ya digo, como sí. Básicamente eso. O sea, realmente lo que sale, el para qué es nada. Y lo que sale, en realidad, es nada también. Es decir, la vida es fin, pero no hay fin de la vida. Digamos, lo que nos encontraríamos sería silencio. No se podría responder a eso. Claro, efectivamente, esa no es la perspectiva del individuo. O sea, el individuo propiamente está movido por la ilusión del valor de la vida. Y en el fondo, pese a todo, también sería culpable de participar por decirlo de alguna manera, en el juego de la vida. Pues la voluntad individual, de forma más o menos consciente, es idéntica a la voluntad cósmica. Incluso, ya digo, como vimos y de hecho volveremos a ver, también para el suicidio. Acepto la interpretación que hace del suicidio, como que en realidad quien se suicida, si en realidad desea la vida, lo que no desea son las condiciones en las que se le ha dado la vida. Pero bueno, en fin. La cuestión es que, aunque sea bajo el influjo de la propia necesidad, el individuo se mueve por sus propias fuerzas.
Por tanto, ya digo, sigue, o sea, sería cómplice, por decirlo de alguna manera, aunque claro, como al final la voluntad está repartida en todo de forma uniforme, entre comillas, hacer estas separaciones solo es una separación entre niveles, puesto que la voluntad individual y la voluntad cósmica, volvemos otra vez, son idénticas. En cualquier caso, considerado objetivamente, desde el punto de vista del individuo, la vida tendría que parecer aborrecible. Pero bueno, como el deseo es anterior al conocimiento, en el planteamiento de Schopenhauer, obviamente nos aborrece la vida. Y en general podemos ver que así es. Y nada, ya decía, esto sirve como como una pequeña caracterización, pero sobre todo para establecer el tono del libro siguiente. Porque propiamente el libro siguiente es el libro de la metafísica de lo bello, y lo que viene a plantear es precisamente una teoría de la liberación. Entonces, también es cierto que aquí hay toda una serie de cuestiones que se repiten. Intento ceñirme como a lo mínimo, a lo mínimo significativo, dado que hay muchas redundancias. Pero bueno, ya digo, estos dos últimos capítulos que tenemos que ver son relativamente breves. Ya hemos hablado de las consecuencias imprevistas que tiene para la voluntad el desarrollo del cerebro y el aumento de la claridad de las representaciones. Hemos dicho que ese era justamente el origen del arte y de la filosofía. Y bueno, ahora viene de alguna manera a plantear o a complementar, como queráis decirle, esa cuestión, ¿no? Que se puede también plantear, o sea, la cuestión, digamos, de la metafísica de lo bello, que se puede plantear también desde un punto de vista materialista. Es decir, se puede decir que el cerebro del genio hace posible, con un coste, al menos con la caracterización así tan romántica que hace del genio Schopenhauer, con un coste psicológico bastante severo para el individuo, el cerebro del genio, insisto, hace posible momentos en los que se produce una depuración completa de todo aquello individual para el sujeto de conocimiento. Es decir, el genio no capta, está toda la cuestión esta, de la oposición entre individualidad y universalidad, ¿no? El genio no captaría relaciones de las cosas más o menos interesantes para la voluntad, sea mi voluntad o la de quien sea, como haría la mente vulgar, por llamarla de alguna manera, y también la científica, sino que capta la raíz misma de esas relaciones, que serían las ideas. Y la recíproca, es decir, desde el punto de vista, si esto sería desde el punto de vista de la creación de la obra de arte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tendríamos el aspecto recíproco, que es justamente los que disfrutamos de las obras de arte, que ya decía, bueno, en fin, como se sabe, o ya debería saberse, desde el desde el planteamiento que hace Schopenhauer, gracias al genio, los cerebros, ya digo, los cerebros menos constituidos para una captación puramente objetiva del mundo tienen acceso a esas ideas platónicas. O sea, es decir, hay ese tipo de mediación a través del objeto artístico, de alguna manera. Y nada, solo señalar quizá algún par de cosas más de detalle, como la relación que guardaría la ciencia y el arte con la técnica, así como la técnica,
por el planteamiento que decíamos de buscar las relaciones que son, aunque sean de forma muy, muy, muy mediada, interesantes para mi voluntad. Desde un planteamiento así, la técnica sería el fin venado de la ciencia. En cambio, para el arte, la técnica no es más que un simple medio. Esto lo hemos hablado en otras sesiones en relación con la crítica que él hace al arte conceptual, como el concepto solo puede ser un medio para el arte. Y bueno, de hecho, claro, lo mismo, o sea, lo mismo que sucede en el arte, sucedería en la filosofía, siendo lo técnico, en este caso, pues eso, lo conceptual. Con todo, es esto. Aún tendremos que ver esto cuando pasemos por la jerarquía de las artes y demás. Se llega, ¿no?, a ese punto, que es el hecho de que aún así el arte solo llega a conocer la objetivación adecuada de la voluntad, y con ello se queda, por decirlo de alguna manera, la superficie, en la medida en que se queda la representación. Es decir, el arte libera, pero no resuelve el enigma del mundo, por decirlo con palabras de Schopenhauer. Tendríamos que si la, sí, tendríamos que si la contemplación de lo bello es el punto de máxima objetividad y universalidad para la conciencia, eso es solo un polo. Es decir, tendríamos que considerar otro. Y que ya digo, el punto, digamos, el polo correspondiente, ¿no?, sería el punto de máxima subjetividad y sobre todo de máxima individualidad, que es el acto de voluntad. Respecto a eso, obviamente el arte pues no puede unir ambas cosas, sino que se dedica sobre todo el vaciado, digamos, o la depuración del sujeto es para entregarse al polo, digamos, objetivo, a lo que se ha de contemplar. Entonces, claro, aquí ya nos llevaría a considerar cuál es el papel de la filosofía como, digamos, de alguna manera, entidad, instancia, más bien, que está con un pie en la ciencia y un pie en el arte. Y sería propiamente la filosofía la que sería capaz de captar ambas mitades del mundo. Entonces, bien, decía, claro, el arte libera, pero ni comprende ni salva. Luego veremos, claro, efectivamente hay dos respuestas posibles ante el sufrimiento de la vida. El arte, por el camino de la representación, pero nos quedamos en la superficie, lo que decía antes. Y la santidad por el camino de la voluntad. Y bueno, efectivamente. En el caso de la santidad, salva, pero no comprende. Y bueno, efectivamente, aunque vayas a ver la filosofía como esa instancia que puede juntar ambas partes del mundo, realmente la filosofía comprende, pero ni libera ni salva. En la práctica, y esto incluso cuando hace este pequeño bueno, en fin, este pequeño tratado que está dentro de los Parerga, ¿no?, del arte de los aforismos de la sabiduría de la vida, ¿no? O sea, en la práctica la filosofía es como mucho preventiva y en la mayoría de los casos por la inmutabilidad del carácter puramente impotente. Digo, esta repartición es importante, será importante tenerla en cuenta para próximas sesiones. Por lo pronto, ya habiendo considerado todo lo que, digamos, se podía, todo lo, digamos, lo más sustancioso que se podía considerar de estos capítulos, señalo que empezábamos con una caracterización de un materialismo un poco peculiar, y acabamos en una teoría de la liberación del sufrimiento, que es, digamos, intermitente, pasando
por esa nota pesimista, que es la que le pone el problema. Y bueno, con esto concluyo. Concluyo mi exposición. Mientras la unidad no sepa cuál es la esencia del lenguaje, dónde y cómo se produce, estará desconectado de su fuente. Porque hoy estamos operando desde el segundo canal y desconectados del primer canal. Simplemente eso. No sé bien qué... No, las palabras tienen una esencia. Lo que sale por la boca y entra por nuestros oídos y circula por las neuronas, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Yo no lo sabía, esto tampoco, hasta hace poco, pero tiene un nombre. Las palabras son ondas de información. Sí, lo único que, claro, efectivamente esto es un planteamiento, entre comillas, totalmente ajeno a... No, ya, yo quería compartir esto. Porque, de hecho, el tipo de planteamiento que hace Schopenhauer, digamos, como filosofía del lenguaje, distingue entre palabra y concepto, y obviamente no acabaría de encajar demasiado, sería, digamos, no sería muy compatible con esa forma de plantearlo. No sabría muy bien decir qué tipo de entidad tienen los conceptos, más allá de ser más allá de ser representaciones, pero en cualquier caso no hay ningún tipo, digamos, de identidad entre palabra y concepto desde el punto de vista de Schopenhauer. No sé, simplemente comentario, porque efectivamente son dos perspectivas que no tienen nada que ver. Nada. ¿Alguien? ¿Te decir algo, no? Sí, estaba pensando. Lo que he visto es que es una repetición constante entre la... Hablamos y ¿No se escucha? Sí, más alto. No, una repetición constante de la cuestión de la representación y lo que está fuera. Lo que no me queda muy claro es el lugar de las... Eso es una cosa que tratamos la otra vez, que era cómo distingue las ideas platónicas de la voluntad. Que, ¿dónde ubicar las ideas platónicas? No, Se las deja uno por fuera. Sí, en efecto. Son de alguna forma una especie de sustrato remanente que queda en representación de la voluntad. O no sé, a lo mejor estoy pifiando. No, o sea, sí, es justo uno de hecho es justo uno de esos problemas que ha ido saliendo a lo largo de las lecturas, que es el hecho de, bueno, si, digamos, las conformaciones particulares, en concreto las del espacio, se dan, valga la redundancia, en la forma del espacio, y como mínimo necesitas la forma del espacio para las ideas platónicas, como, es decir, y aún te faltaría la del tiempo, que es la que se supone que explica también los individuos, pero vamos a dejar eso. ¿Cómo distingues eso? ¿No tendría que objetivarse adecuadamente en el espacio de una sola manera? Es decir, no tendría que haber algo así como una idea del mundo, pero no hay digamos, hay ese desajuste. No hay
efecto. O sea, si es intuición en el espacio, puede ser intuición de ella del mundo, así, digamos, sin ningún tipo de distinción de formas y demás. Y sin embargo, eso no es, digamos, eso no es por lo que va a optar. Y, de hecho, lo veremos con el tema de la jerarquía de las artes e incluso cuando habla de la cuestión de las especies, que tampoco encajarían, las vidas planetas tampoco serían idénticas a las especies. Sí, es todo, ya digo, es toda una cuestión. Es toda una cuestión para darse con ella como quien será contra la pared, porque ya te digo, esto no tiene respuestas para eso. Probablemente eso no lo consideraba un problema, como por ejemplo no consideraba un problema otra de estas cuestiones que nos han ido apareciendo, que es el hecho del santo metafísico, si se supone que han existido y no han existido antes, cómo es posible que todavía siga existiendo el mundo, si se supone que niega la voluntad, etc. Donde no hay, bueno, puedes buscar, efectivamente puedes buscar tu propia respuesta, ¿no? Intentar El salto mortal es esas cosas. no, bueno, quiero decir, intentar enmendar el texto, pero efectivamente ya en todo caso es una consideración que aunque sea schopenhaueriana, pues no es de Schopenhauer. O sea, al final lo que parece es que hay algunos arquetipos o unas ideas platónicas, pues según el filósofo o el pensador tendrá un nombre diferente, pero lo que es cierto que en el siglo XIX y antes, ya los griegos, muchos han utilizado ese recurso de utilizar como unas formas atemporales que están fuera de espacio y del tiempo, que son las que configuran pues, los individuales. Y yo qué sé, era moneda de cambio en su tiempo. Aunque soy un poco pesado, pero Buchner, por ejemplo, está el tío también, que es un científico, es un materialista grosero, y habla también de las ideas a eterno, que son las que se desarrollan en el tiempo, pero que existen por los siglos de los siglos, amén, que son las especies, antes de Darwin, ¿no? Pero que son las especies que están ahí, que tienen su configuración particular, su curso. A ver, es Claro, más... ya es más sutil, ¿no? Jung es más. Le dará un desarrollo mucho más moderno. Sí, bueno, a ver. Bueno, pero es propiamente psicólogo, o sea, psicológico. Bueno, psicológico o metafísico, porque también. Bueno, se meten los es grandes psicológico porque la cuestión del inconsciente es una cuestión psicológica. Al menos desde el psicoanálisis. Desde Schopenhauer o Hartmann, pues serían propiamente cuestiones metafísicas, pero ya digo. No, bueno, no sé. Supongo que es una postura cómoda. Es como la solución más sencilla, realmente. Claro, sí, es tipo token, aquello de la distinción tipo token, porque es más fácil plantear eso que propiamente hacer una perspectiva genética que sea, por decirlo de alguna manera, radicalmente genética. Es decir, que el origen de las especies sea, pues, para la redundancia, pues original, ¿no? Y bueno, no sé, en el caso de Schopenhauer, efectivamente, las dos perspectivas le llevan a plantear cosas que se mantienen en una tensión muy clara. Ya digo, en los Parerga, cuando habla habla de la generación en útero ajeno, que es con el tema de la evolución, que digamos, su planteamiento es que cada vez que hay algún tipo de nueva especie o demás, se criaría en el vientre de una mujer de la especie anterior. Es decir, ¿qué piensas de este tipo de mezclas? O cuando habla de las hibridaciones, yo qué sé, cuando
bueno, este sería el caso de leones que se follan a tigresa, que efectivamente tienen su descendencia igual. Es decir, todo eso, todo este tipo de cosas cómo encajan, o incluso también tiene en cuenta el hecho de, porque claro, ya entonces ya iban apareciendo, o sea, ya había cierto registro fósil, el hecho de los eventos, entre comillas, cataclísmicos o de extinción, que es que las especies desaparecen. Es decir, una especie puede desaparecer, pero no desaparece la idea platónica. ¿Cómo, cómo encaja eso? E incluso, claro, da pie a otro tipo de problemas, que podría ser aquello de que efectivamente el inventario, igual el inventario total de la naturaleza podría ser totalmente distinto a lo que nos imaginamos, precisamente porque como las especies pueden desaparecer, pero no pueden desaparecer las ideas platónicas. Entonces, sí, no sé, efectivamente hay toda una serie de huecos o no sé qué decir, lagunas dentro de. Pero sobre todo, ya digo, son dos perspectivas en tensión y no hay forma de. Tampoco su intención me parece que sea reconciliarlas, pero en efecto tampoco podría. O sea, tú dices que la especie en Schopenhauer tiene un estatuto ontológico, digamos. Porque a veces parece que solo tiene pues, como epistemológico para dar un poco de salida al hecho de que empíricamente lo que se comprueba es que lo que le interesa a la naturaleza es la permanencia de la especie o la lucha por la supervivencia de la especie, pero no de los individuos que conforman esa especie. Entonces, eso es una realidad que según la hermenéutica de que tú has hablado, se comprueba y a raíz de esa experiencia que se tiene, se infiere pues, que quizá lo que le interesa a la voluntad es mantener una especie de idea extraída a través de esos individuos, de ese conjunto de individuos. Pero quizá no tiene entidad, digamos, ontológica, no tiene existencia, no. Es decir, o sea, Porque para Schopenhauer la idea platónica no equivale a la especie. Entonces, sí, las ideas platónicas no sabríamos qué son, pero las especies quizás sí que no tienen más que no los usa, sino regulativamente, no constitutivamente, sino como para o sea, seguir el como sí, ¿sabes? mi forma de leerlo es que la idea en la representación, digamos, temporal se separa en especie e individuo. O sea, ambas cosas se recogerían. Pero ¿quién tiene la existencia, digamos? Tiene el individuo, no la especie. La especie no existe, no respira, no piensa. No, claro, no, efectivamente. No, sería como una especie de. Sería como el fantasma, si le quieres llamar de alguna manera, de la idea. Y al final, con la contemplación de lo bello, vemos, digamos, la especie de alguna cosa. Sí, pero ya digo, sería complicado porque en teoría la idea platónica tendría que recoger aspectos de todos los individuos. O sea, al menos los individuos tienen todos aspectos que remiten a la idea. Y luego cuestiones como, por ejemplo, en el caso de las especies que se reproducen sexualmente, el tema del dimorfismo sexual. O sea, es decir, la idea del hombre. O sea, la idea del hombre es una idea sexual, ¿ya? Esto ya serían todo. Ya te digo, esto son cosas que no son propiamente. Adiós, que vaya bien. Esto ya sería otro tipo de cosas que no. Ya te digo que seguramente no eran un problema. Creo yo, para Schopenhauer. Pero en efecto, o sea, son problemas que le salen. Y creo que son problemas que le tienen que salir a toda la teoría de las ideas. Toda la teoría, sí, toda la teoría de las ideas. Sí, al final es que tanto las categorías de Kant como las especies en Aristóteles o en Schopenhauer son como muros infranqueables
en los que viene a colapsar, digamos, toda la filosofía. Todo es como el límite, a partir del cual ya no se puede uno remontar más, no se puede preguntar, no se puede ir más atrás. Entonces, Bueno, no sé. también puedes prescindir de. Pero bueno, esto ya sí, pero también se puede prescindir, también podrías prescindir. No sé, esa cuestión de las especies o de las ideas, o al menos vistas como ideas, ¿no? Ah, y renunciar digamos, a un punto de vista idealista o trascendental. Quiero decir que, a ver, efectivamente tiene la presencia que tiene en la tradición filosófica, pero bueno, no será por caminos que se pueden. No será porque no se puedan tomar otros caminos, quiero decir. Claro, yo creo que al final el problema de las ideas, bueno, Siempre estamos en lo mismo. es un perogrullo, sí, quizás es porque los de más discrepancia. A ver, es un perogrullo, pero al final el problema de las ideas platónicas en Schopenhauer es el mismo problema que tiene las ideas de Platón. Sí, por eso digo que Exactamente todas lo mismo, ¿no? Pero, ay, que voy a hacer algo. O sea, sí que es verdad que en época de Schopenhauer, o sea, en la voluntad de la naturaleza nos habla todo esto de la morfología comparada y tal, o sea, Schopenhauer conocía el registro fósil, aunque fuera muy primitivo en ese momento aún, ¿no? Pero lo estaba consultando ahora, o sea, yo no, sin incurrir en la frivolidad que me gusta incurrir siempre, pero yo no sé hasta qué punto también es, o sea, por una parte, pienso yo, la teoría de las ideas de Platón quizás se pueda entender como una especie de efecto colateral de una intuición previa que de Schopenhauer, que es esa simpatía entre Kant y Platón. O sea, cuando está hablando de toda esta cosa, ¿no? De la distinción entre el mundo como cosa en sí y el mundo como fenómeno, insiste bastante Platón en la idea de que es al final la misma intuición que tenía Platón respecto a la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, a la hora de establecer esa simetría entre la filosofía básica de Platón y la filosofía más propiamente la física de Kant, en que hasta qué punto la teoría de las ideas sería como un efecto colateral al que Schopenhauer se asió al final, porque yo, de cierto modo, está mirando ahora, ¿no? Que el origen de las especies ¿no? Sale en 1859, un año antes de que muera Schopenhauer, y yo no sé hasta qué punto la tendencia que comentabais vosotros a que existan ciertas conductas arquetípicas, ¿no? O posturas así como de pilares o cajones, ¿no? En muchos filósofos, pues Aristóteles y tal, ¿no? No eran más que una especie de esfuerzo por apelar a esa cosa que al final es muy intuitiva, ¿no? Que es la inmutabilidad de las especies. O sea, al final, claro, nosotros en el proceso evolutivo precisa suficientes siglos, ¿no? Milenios, como para darse, como para que la intuición de toda la historia de la humanidad haya sido que las especies no se modifican, no varían, ¿no? Sí que es verdad que esto entra en conflicto con el hecho de que Schopenhauer conocía el registro fósil, pero no sé hasta qué punto puede entenderse, desde una perspectiva un poco frívola, si se quiere al menos, ¿no? Pero como una rémora de una intuición muy arcana, que era esta idea de que las especies efectivamente no parecen, no se modifican, no se alteran, etcétera, 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 ¿no? Y de tal forma yo creo que a veces cuando estoy leyendo el texto en esas cuestiones me decanto por un lado o por otro distintamente. Es lo que decía José, ¿no? Que aquí la clave está en descifrar si las ideas tienen un estatuto epistemológico o ontológico. Es la clave de todo, ¿no? Si es epistemológico es un problema, ¿no? Porque entonces tampoco tienen una mayor relevancia más que poder tener el principio de razón suficiente o el principio de individuación, entonces será convenientemente subjetivo y no tendría mucho sentido que se hablasen de objetivaciones adecuadas de la voluntad. Pero si es ontológico, entonces pues la voluntad ya no es una, única e invisible, sino que es pues, una y los miles el problema de las ideas de Platón, vaya. Tenemos la idea del bien y luego pues, todos los arquetipos, todos los modelos. Bueno, yo te digo que no sé hasta qué punto es un problema que tenga, como decías tú, solución alguna dentro del texto. Es que al final un individuo es, digamos, una parte minúscula de un querer general, que es el de la voluntad cósmica, ¿no? Pues, claro, hay individuos que quieren de una forma muy similar y al querer de una forma muy similar, pues manifiesta ciertos caracteres muy similares, pues el color del caparazón muy similar, un tipo de instinto muy similar, etc., porque quieren algo que es muy parecido y eso hace que se conformen como especie. Pero la especie en sí
pues claro, no hay ningún individuo que pueda ser a la vez individuo y especie, ¿sabes? Entonces, No, en efecto. bueno, yo lo puedo entender así, como que quieren de una manera muy similar. Tienen un Sí, pero conocimiento, entonces todos los rumiantes serían vacas, ¿sabes? pero claro, les distingue otra cosa. Sí, claro, o sea, tienen de forma distinta, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, que Bueno, como apolíticos. sí, no, en efecto vuelves a decir que pues, le distinguen las cuestiones individuales. Es que, Claro. es que claro, el entramado te lleva, digamos, de un punto al otro. Ah, pero tú no quieres tener prole y meterla en un agujero de Bueno, 20 de hecho- centímetros, porque si no serías un escarabajo pelotero. De hecho en efecto, claro, ahí es complicado establecer si realmente hay, si digamos, tiene un carácter puramente epistemológico. De hecho, yo creo que como tal es complicado afirmar eso. Ah, es, bueno, de hecho ya lo veremos. Cuando estemos en los capítulos estos de la metafísica del amor sexual, del genio de la especie y de la conservación, digamos, del tipo, todo esto no tiene ningún sentido si no tiene algún tipo de si no tiene algún tipo de entidad. Si es, digamos, solo como se dice, un ente de razón, la especie. Casi. No, lo digo Sí, por sí, lo lo de, haremos por lo más de, adelante. claro, efectivamente tiene, porque, claro, esa forma de verlo es poner el individuo antes de poner la especie. Es decir, claro, aquí tendrías que desde el planteamiento de Schopenhauer tendrías que pensar antes en la idea, luego la especie y luego el individuo. Y no el individuo luego en el... Claro, porque de hecho eso sería, fíjate, eso sería de hecho un planteamiento materialista, pero materialista digo radical. De decir, no, efectivamente, los individuos son los que explican, bueno, básicamente pues, las teorías de la evolución, tanto en el caso de la mar como en el caso del árbol. Pues Es yo no decir, tú sería- tienes un grupo de individuos con determinadas características Pero yo no y ellos se decía, arreglan. no decía de los individuos hacia arriba, sino de la voluntad hacia los individuos. Es decir, que la voluntad es una, sigue siendo una, pero al entrar en el principio de razón, al individuarse, se individúa en individuos que, pues da la casualidad que algunos quieren de manera muy parecida. Pero no pasarías del individuo, no es o sea, eso sería más amplio, Sí, no sería no. el individuo que tiene un carácter. Sí, pero claro, ahí tendrías el hecho de que no es que sean quereres parecidos, es que digamos, serían quereres casi idénticos. Que es, Salvo a pues, la niveles- individualidad que introduce el principio Pero a de... niveles muy básicos de la naturaleza es así. Eres incapaz de distinguir una hormiga de otra, prácticamente. Ya, pero en cualquier caso, a lo que quería yo llegar es que eso no hace... O sea, eso no dinamita la especie. En todo caso, la cimienta, por decirlo de alguna manera. Pero no le da voluntad. Porque los individuos están recortados a partir de la especie. Desde el planteamiento que creo que es el planteamiento de Schopenhauer. Sí, ya, yo no estaba ya con el de Schopenhauer, ya me había ido. No sé. ¿Quieres decirnos algo? Me ha gustado mucho la presentación. Así está muy bien. Bueno, son y 24. Quedan 6 minutitos que podemos aprovechar para recoger. Nos despedimos. ¿Cuándo es la siguiente sesión? La siguiente sesión es el día 28. 28 de mayo. Vale. Estupendo. Pues... Y le toca a Mr. Enadas himself. Al señor Enada. Ahora que ya lo sé.
a los que estéis allí, que no sé cuántos seréis, seguramente alguien. Uno o más, no se sabe. Y nada, nos vemos un par de semanas más y de aquí a un par de semanas seguramente vais a ver un montón de publicaciones y tremendos vídeos de aquí el ponente y anuncios, así que nada, hasta la próxima. Adiós.